Bueno, vamos a encarar ahora otro tipo de interpolación polinomial, que es la que vamos a usar en realidad como técnica de referencia para interpolación, pensando en su implementación computacional. Entonces, nuevamente, tenemos ahí nuestra base de datos, que serían este conjunto de puntos x, y sub i, y de lo que partimos ahora es de lo que se llama una familia triangular de polinomios. La familia triangular se expresa de la forma que está aquí. La primer componente, el primer modo es φ0 de x igual a una constante que lo imponemos igual a 1, y luego los siguientes componentes de la familia simplemente son monomios de la forma indicada genéricamente en el segundo renglón, φj de x igual a x menos x0 hasta x menos x j menos 1. Es decir, la secuencia sería 1, x menos x0, luego x menos x0 por x menos x1, y así siguiendo, tal como se expresa en la siguiente fórmula, donde aparece f de x, y acá está a0 por φ0, que es 1, a1 por φ1, que es x menos x0, y así siguiendo, eventualmente con un cierto error de truncamiento. El error de truncamiento, tal como hemos dicho en la clase anterior, se expresa de esta forma como producto de los monomios x menos x0 hasta x menos xm, con un factor inicial que es esta derivada de orden m más 1 en un punto psi intermedio sobre m más 1 factorial. Recordemos que esta es la forma genérica para el error de truncamiento de la interpolación polinomial, cualquiera sea la forma como encaremos esa aproximación. Para continuar necesitamos introducir el concepto de diferencias divididas. ¿Qué son las diferencias divididas? Las diferencias divididas son nuevas funciones que derivan de la función original f de x. En primer lugar, definimos la diferencia dividida de orden 1. Fíjense que la expresamos como f y entre corchetes x0, x, donde x0 funciona como un parámetro, porque x0 es ni más ni menos que la posición del primer nodo de nuestra base de datos. La variable es x, y la definición es f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Sí? Muy simple, tiene una reminiscencia de cociente incremental, en base al cual definimos la derivada, pero aquí todo es una operación finita. La diferencia dividida de orden 2 se define a partir de la diferencia dividida de orden 1. Ahora hacemos base en x0, x1, dejamos la tercera es realmente la variable de la función, y entonces la expresamos en términos de una diferencia entre diferencias divididas de orden 1, ambas con base en x0, y una es la que tiene la variable libre x, y la otra la tiene fija en x1, es decir, es la diferencia dividida de orden 1 calculada en x1 sobre x menos x1. Entendida la lógica de definición, ahora podemos definir la diferencia dividida de orden k, con un k arbitrario, y donde aquí estamos expresando, fíjense, la diferencia dividida con base en x0 hasta xk, dejamos la variable libre x. Y esa está definida en función de la diferencia dividida de un orden inferior. En primer lugar aparece la de que tiene base en x0 a xk menos 1, dejando libre la variable x, menos esa misma diferencia dividida, pero con x igual a xk, dividido x menos xk. Claramente esto es la generalización
de lo que vimos para el orden 2 y de alguna manera también lo que vimos para el orden 1 si pensamos que la diferencia dividida de orden 0 es la función misma. Vamos a ver entonces ahora cómo podemos calcular los coeficientes de nuestra interpolación polinomial de Newton a partir de las diferencias divididas. Ese es el objetivo. Entonces aquí hemos reescrito f de x en términos de la familia triangular de polinomios con los coeficientes en principio desconocidos a sub 0 hasta sub n y luego incluyendo el término de error de truncamiento. Está claro que si la expreso de esta manera, cuando reemplazo x0 en x, se me anulan todos los términos salvo el primero, de modo que podemos concluir que el primer coeficiente es directamente f en x0, es el valor de la función en el nodo x0. Ahora utilizo la definición de diferencia dividida de orden 1, es decir, que es f de x menos f de x0 sobre x menos x0, y reemplazo f de x por su expresión en términos de la familia triangular de polinomios, como f de x0 es a 0, rápidamente veo que de la expresión de arriba, al dividir por x0, me queda esta de abajo, me queda a1 más a2 por x menos x1, etc. Es decir, estamos eliminando de alguna manera, además del primer término, el monomio x menos x0 de todos los términos. Entonces está claro que si evalúo la diferencia dividida de orden 1 en x igual a x1, se me anulan todos los términos salvo el primero, llegando a la conclusión que el coeficiente a1 es la diferencia dividida de orden 1 calculada en x1. Vamos a avanzar un paso más en este proceso para que quede claro. Entonces aquí vuelvo a escribir la expresión para la diferencia dividida de orden 1 en términos de la familia triangular, pero en lugar de a sub 1 ya puse la diferencia dividida de orden 1 calculada en x1. Entonces, si ahora voy a la diferencia dividida de orden 2, con base entonces en x0, x1, que no es ni más ni menos que por definición esta diferencia que involucra a la diferencia dividida de orden 1, y tomo la expresión de arriba para reemplazar justamente la diferencia dividida de orden 1, me queda claramente esta expresión donde se ha desaparecido el primer término y me desaparecen todos los monomios x menos x1 porque dividí por él. Es decir, me queda 2 más a3 por x menos x2, etc. Donde nuevamente claramente si calculo la diferencia dividida de orden 2 en x igual a x2, se me anulan todos los términos salvo el primero y me queda que a2, el siguiente coeficiente, es la diferencia dividida de orden 2 calculada en x2. Queda ahora clara la forma de generalizar este proceso. El a sub k es la diferencia dividida de orden k menos 1 calculada en x igual a xk. Entonces esa es la relación entre los coeficientes y las diferencias divididas. Entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es indagar un poco mejor sobre cómo proceder al cálculo de estas diferencias divididas, que son las que me dan los coeficientes de mi aproximación polinomial y en consecuencia la solución de mi problema. Aquí mostramos la diferencia dividida de orden 2 calculada en x2 a partir de su definición en términos de la diferencia dividida de orden 1 con base en x0. Entonces la diferencia entre la diferencia dividida calculada en x2 y en x1 sobre x2 menos x1. Es un ejercicio muy simple a partir de la definición de la diferencia dividida de orden 1, produciendo un reordenamiento, un algebreo, digamos, llegar a demostrar
la igualdad que está en el siguiente miembro, y que dice que en realidad eso es lo mismo que calcular la diferencia dividida ahora con base en x1 calculada en x2 menos lo mismo que antes, es decir, la diferencia dividida con base en x0 calculada en x1, pero dividido por x2 menos x0, es decir, la distancia completa del intervalo entre x0 y x2. Esta expresión que hemos obtenido para las diferencias divididas de orden 2, es decir, esta forma alternativa de calcularla a partir de diferencias divididas de orden inferior, está generalizada acá para cualquier k, ¿sí? Entonces acá lo que dice es que la diferencia dividida con base en xi y que llega hasta xk menos 1 y calculada en xk se puede determinar a través de esta diferencia entre diferencias divididas de un orden menor. La primera empieza como base en xi más 1 y está calculada en xk, y la segunda empieza como base en xi y está calculada en xk menos 1 y está dividido por la diferencia del rango total de x que estamos involucrando, es decir, xk menos xi. Esta es la generalización de la relación que mostramos arriba para orden 2, y es una forma que nos interesa mucho, que nos va a agilizar mucho el cálculo de las diferencias divididas que necesitamos para determinar los coeficientes de la aproximación polinómica. Aquí se explica entonces cómo operar a partir de estas fórmulas que hemos desarrollado. Fíjense, en la columna de la izquierda tengo los nodos x0, hemos parado en x3, y los valores de la función f de x0 hasta f de x3. Ahí arriba hemos introducido un signo que para indicar que f de x0 no es ni más ni menos que la 0, es decir, ya tenemos uno de los coeficientes. Entonces luego lo que hacemos es, en el siguiente paso, operar con las dos primeras filas para obtener la diferencia dividida de orden 1 con base en x0 calculada en x1, y esa es ni más ni menos que f de x1 menos f de x0 dividido x1 menos x0. Eso es f entonces de x0 x1, que al mismo tiempo no es ni más ni menos que el coeficiente a sub 1. Entonces seguimos calculando con la misma lógica las diferencias divididas de orden 1 de la tercera columna, f de x1 x2, aquí es igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, es decir, utilizamos toda esa información adyacente que tenemos a la izquierda. De la misma manera, f de x2 x3 es f de x3 menos x menos f de x2 dividido x3 menos x2. El próximo paso es calcular las diferencias divididas de orden 2, pero justamente tomando los dos primeros elementos de la tercera columna, las diferencias divididas de orden 1 con base en x0 y con base en x1, ahí surge la diferencia dividida de orden 2 con base x0 y x1 calculada en x2. Efectivamente, esta es la diferencia dividida f de x1 a x2 menos la diferencia dividida f de x0 a x1, es decir, las dos, la diferencia entre las dos que me quedan adyacentes a la izquierda, dividido sobre el intervalo total. El intervalo total es x2 menos x0, es decir, tenemos que movernos en diagonal hacia la izquierda para encontrar los x que son extremos. De la misma manera, f de x1, x2, x3 es igual a f de x2, x3 menos f de x1, x2,
y luego tenemos que dividirlo por x3 menos x1, es decir, el rango completo. Y obviamente el primero de estos elementos de esta columna no es ni más ni menos que el A2, es la diferencia dividida del orden 2 con base x0 y x1 calculada en x2. Finalmente damos el último paso para este conjunto de datos, que es calcular la diferencia dividida del orden 3, x0, x1, x2, x3, que no es ni más ni menos que f de x1, x2, x3 menos f de x0, x1, x2 sobre x3 menos x0, nuevamente el rango completo de x que estamos utilizando. Y este resultado no es ni más ni menos que el A3. Quiere decir que en este ordenamiento de la interpolación de Newton vamos teniendo a los coeficientes de la aproximación polinomial que se van desarrollando en esa diagonal superior. Esa es la solución. Veamos un ejemplo de aplicación de esta operatoria para la interpolación de Newton. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos estos valores de x0 enteros, 1, 2, 4, 5, también valores enteros para la función, 0, 2, 12, 20. En realidad está todo hecho para que las cuentas den también números enteros, pero la idea es ver la operatoria. Entonces fíjense, primero tengo que calcular la tercera columna. Entonces el primer elemento de esa primera columna, esa diferencia dividida, va a ser 2 menos 0 sobre 2 menos 1, utilizando justo la información adyacente a la izquierda, que me da 2. Luego hago 12 menos 2 sobre 4 menos 2 y me da 5. Luego hago 20 menos 12 dividido 5 menos 4 y me da 8. Y ahí calculé la tercera columna. La cuarta columna, entonces hago de vuelta la diferencia entre los dos adyacentes. Por ejemplo, hago 5 menos 2, pero tengo que dividirlo por el intervalo total, que sería 4 menos 1, y eso me da 1. Y de la misma manera hago 8 menos 5 dividido 5 menos 2, y eso me da 1. Finalmente en la última columna hago 1 menos 1, que me da 0 ya. En vigor debería dividirlo por 5 menos 1. Pero bueno, finalmente me da 0, de modo que ahí quedan en esa diagonal superior ya los 4 coeficientes que estoy buscando, a 0, a 1, a 2, a 3. Construyo entonces mi polinomio interpolante, f asterisco de x, y entonces, ¿cómo lo construyo? Muy sencillo, es a0, que es 0, más a1, que es 2, por x menos x0, es decir, x menos 1. Luego viene el a2, que vale 1, x menos 1, como dijimos antes, y ahora es x menos el siguiente nodo, 2, x menos 2. Y el tercero es a3, que vale 0, por esos dos monomios que tenía, x menos x1, x menos 2, por x menos 4, que es el siguiente elemento. Bueno, simplificando estas cuentas me quedan que la función aproximante o el polinomio aproximante es x menos 1 por x, que claramente verifica la condición de interpolación. Si x vale 1, f asterisco de x vale 0. Si x vale 2, me queda 1 por 2, 2. Si vale 4, me queda 3 por 4, que es 12. Y si vale 5, me queda 4 por 5, que es 20. Entonces, verificado que no solo que el método funciona, sino que hicimos bien las cuentas, algo que siempre uno tiene que hacer luego de resolver el problema, ver que la solución verifica las condiciones que le habíamos impuesto para construirla. Hablemos ahora un poco del error de truncamiento. Como siempre, la idea para estimar el error de truncamiento pasa por hacer la diferencia entre dos aproximaciones de grado creciente. Es la estrategia que hemos establecido prácticamente desde las primeras clases. Entonces, en este caso, significa hacer
la diferencia entre dos polinomios. Es nuestro polinomio interpolante y un polinomio interpolante de orden mayor. Un orden mayor. De modo que al hacer la resta entre esas dos funciones, me quede que la función, digamos que es una estimación del error de truncamiento. Ahora, para construir ese polinomio interpolante de orden mayor, necesitamos un nodo adicional. Pensando en interpolación de Newton, es muy fácil ver que necesitamos un nodo más para construir el polinomio un orden mayor. Si tenemos escasa cantidad de datos, lamentablemente va a haber que sacrificar uno de esos nodos de la base de datos para dejarlo como auxiliar en la estimación de la función error de truncamiento. Acá hay un ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos tres nodos de información, x0, x1, x2? Entonces, si vamos a estimar también la función error de truncamiento, usamos los dos primeros nodos, x0 y x1, para construir el polinomio interpolante, la f asterisco de x, a0 más a1 por x menos x0 más a2 por x menos x0 y menos x1, y luego utilizamos el siguiente nodo, el nodo x2, para estimar el error de truncamiento, que va a ser justamente el siguiente término, a3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2, que obviamente se anula en los tres nodos. Entonces, esta es la metodología que disponemos en la práctica para estimar la función error de truncamiento.